nombre es Leopoldo Dinas Perdomo, soy de aquí, del municipio de Caloto. Nací aquí en esta casa, con mis abuelos, y posteriormente pues emigré a estudiar y a hacer el deporte. Tengo que agradecerle a todos los profesores que me ayudaron. Yo de aquí de Caloto, después de estudiar aquí en una escuela de Caloto, fui a Santander, a la Escuela Centenario, y posteriormente al técnico un año, y después me llevaron a estudiar a la Escuela de Artes a Cali. Allá fue donde yo comencé aquí había un equipo de fútbol, como siempre, en todas las veredas, y había jugadores que conocían lo que era ya el deporte, puesto que yo tenía primos que vivían en Cali. Molina, por ejemplo, Calonga, uno que jugó en el Deportivo Cali, Dionisio Molina Dinas, y después Hernán Molina Dinas también, que jugó por Quindío, y ellos venían acá, y al verme las condiciones que yo tenía como arquero que fui, le dijeron a mi papá que había cómo sacarme de aquí y llevarme para parte donde me pudieran ver, porque tenía condiciones. En ese tiempo los viejos, digamos así, casi no les gustaba el deporte. A mí me tocó llevar mucho látigo, porque me iba a entrenar a muchas partes así y venía con el pantalón roto, y eso me costó problemas en la casa, pero no me gustaba, yo me colaba. A veces me tocaba pequeño ir a otra finca que teníamos adentro a apartar, porque había ganado, y yo a veces por irme para un partido me olvidaba de que había que apartar, y al otro día a las 5 o 4 de la mañana mi papá me levantaba con una latiguilla por no haber apartado esos animales por estar detrás de un balón. O sea que el deporte yo comencé a cogerlo desde muy niño acá, y así fue como, ya estando en Cali estudiando, me llevaron a amigos, me llevaron a equipos, como un equipo como Seriavión, como el municipio de Cali, donde jugaron grandes estrellas del fútbol colombiano, y así fui cogiendo yo fama, digámoslo así, hasta que fui llamado a una selección Valle con el profesor Hugo Naga en ese tiempo. Y estando ya en la selección, uno de los arqueros grandes que ha tenido Colombia, como es Carlos Montaño, me vio, y Carlos me llevó a la América de Cali. En ese tiempo entrenábamos en Siloé, el Cali aquí y América aquí. Y Carlos Montaño me llevó porque era el mejor arquero que tenía Colombia, y me llevó a la América. Pero yo llegué y el día que me llevó, yo me asusté mucho. Yo en un momentico me volé y me fui, porque no habían colombianos casi en ese tiempo. Y yo me fui. Al otro día el mismo Montaño me cogió y me llevó casi obligado a la América, que lo entrenaba el profesor Gamayarino. Entonces ya me hizo coger confianza, y ya comencé allí en América, y así me fui destacando hasta que ya los directivos de América de ese tiempo me tenían a mí como, ellos decían que yo era la esperanza de la América, y ya comencé a jugar en la selección Valle. Y así fue que América ya vieron los derechos deportivos de quién eran de Seriavión, pero eran míos, porque yo jugaba con el Barbie Ortiz, y entonces ya fueron y hablaron con el dueño de Seriavión, Carlos Tascón, y que América me iba a comprar. Yo vivía con la ilusión, yo soñaba de muy niño de estar en un equipo como América. Y cuando me dijeron, ya usted tiene que irse a vivir a la Concentración, en la calle 21 Norte, con la 8ª Santa Mónica Residencial en Cali, y me llevaron, yo era el único jugador, digamos amateur, que vivía con los grandes de ese momento. Yo tenía 17 años, y ya estaba yo con Adolfo Riquelme, que era arquero, que decían que era mi papá, porque él se levantaba y él era el que, digamos, me sacaba leche a mí en los entrenos, porque en ese momento no había entrenadores de arqueros, y luego los arqueros aventados entrenaban a los que menos conocimiento tenían, y él venía de jugar de Perú y otras partes,
y él era el que me entrenaba a mí con el finado Carlos Montaño y también Riquelme, Adolfo Riquelme ya fallecido, uruguayo. Y así fui cogiendo yo la manera de que fui cogiendo, digamos, esa fama. Pero antes de esto yo estaba, perdón que corte, en un equipo que recogían los que ya habían jugado profesional, como que a La Sombra Martínez, Ardani Rojas y otros más. Y aún el finado Tito Cortés, el cantante, era jugador de fútbol y jugaba muy bien. Y yo me hice amigo de Tito, porque como sabe esa música, en el tiempo la música de Tito era una música que se escuchaba en todos lados. Íbamos a un equipo de la licorera, y entonces me llamaban para que tapara, antes de yo haber caído a América. Y La Sombra Martínez, que fue un arquero que murió hace apenas 3 meses, que jugó en Quindío, jugó en el Cali, jugó en América, La Sombra Martínez, dijo: este negrito conversa mucho y este negrito hay que ponerle su apodo. Y él fue el que me colocó el apodo de Careniño. Entonces, desde ahí, en tantos años, pues, hay gente que de Careniño no se recuerdan de mi nombre. Pero pues esa chapa ya quedó y con eso ya muere uno. Estuve en la América, alternaba yo, estaba en el equipo de la reserva, que era titular, de vez en cuando de suplente, jugaba unos partidos. Ahí, así, hasta que tuve la fortuna y desfortuna, jugando un partido de América en la Selección Valle, porque la Selección Valle en ese tiempo era como decir una Selección Colombia, el que en ese tiempo, del 60 y pico a 70, llegaba a una Selección Vallera porque tenía muchas condiciones. Y ahí en el Pascual Guerrero, en la parte sur, estaba la cancha mojada, y un jugador Canuto segundo, quedó por la punta y salí yo al encuentro del balón. No hice contacto con el balón, pero él llegó primero y me dio una patada en el parietal derecha. De ahí me llevaron al hospital departamental. Al otro día yo me levanté y que iba a entrar, me dijo: no, el doctor Pretel me dijo: no, usted tiene un problema aquí en el parietal, mira la radiografía, le hundió el parietal, y me sometieron a una cirugía al otro día en América. Y eso me tuvo a mí como 8 meses sin poder, y no me daban de alta porque América en ese tiempo no tenía con qué pagar lo que los médicos cobraban, y yo encima no le damos de alta hasta que no nos paguen. Pero estaba un directivo como llamado Don Miguel Luna, que también falleció hace como unos 2 años, y Don Miguel Luna dice, porque él me decía a mí después que él, director de América, que él tuvo que pagar porque América no tenía. Entonces cuando ya pagaron me dieron de alta. Entonces comencé yo a decir que yo me iba a América, porque ahí es donde me di cuenta que los dirigentes del fútbol en Colombia, hasta ahora todavía existe eso, de que el jugador cuando está bien lo tienen allí, pero cuando llega una lesión, y en ese tiempo que no había lo que hay ahora, la tecnificación, la medicina avanzada, gracias a Dios los que me operaron fueron unos científicos, y yo a los 8 meses pude volver a jugar. Ahí es donde muchos jugadores, muchos arqueros que había que estaban detrás de mí, como Luis Largacha, me atrevo a decir que yo estaba delante de Pedro, pero o sea, yo estaba delante de él, porque yo estaba en la Selección Valle, y Pedro no había ido a una Selección Valle. Yo era arquero de la Selección Valle. Y a mí me querían otros equipos. Pero entonces, estando en América, yo vi que ya había mucho problema, y los dirigentes ya no me tenían como me tenían antes, que a mí me tenían era así. Había un dirigente, el señor doctor Torres, de Palmira, que era un político, y él me decía a mí que yo dijera que yo era sobrino de él, porque ellos se sentían orgullosos de que yo hiciera parte de América. Y los dirigentes eran Miguel Luna, Miro Malca, el doctor Pedro Sellarés, el doctor Esquinazzi, el doctor Correa Valencia, el Ñato Valdés y don Miguel Luna. A mí afortunadamente me querían los dirigentes, como le digo al dirigente que decía que dijera que yo era sobrino de él. Para mí ahora que ya uno ve, digo, pues uno era grande, porque él me llevaba en el carro de una parte para otra y siempre decía, porque era pequeño. Todos que era Torres político, para mí también falleció hace unos 3 años, escuché, y él me decía que dijera yo que éramos de la casa. Así fue como estando en América, me sentí mal, porque ya no tenía
esa acogida como me querían antes. Sin embargo, yo comencé a volver a entrenar y a jugar y me sentía bien. Y el médico me decía, usted por aquí donde le dieron esa patada, usted donde lo operaron, nunca volverá, luego se le vuelve un hueso. Y yo ya perdí el miedo, digamos, y seguí yo. América no me quería dar el pase. En secundaria, en el momento yo fui, yo quería irme a América, que por qué te vas, y yo me voy de aquí. Y comencé a buscar y no me daban el pase. Tanto rogué, me fui para un pueblo llamado Rosso. En Rosso vivía una hermana mía y el esposo era allá. Y llegué yo allá y formé unas selecciones en Rosso y yo llegué como jugador y entrenador. Y en ese pueblo que me quería mucho, yo creo que tengo mucha gente que me recuerda mucho. Hice un selectivo muy bueno en Rosso y llevaba yo a la América Reserva y el Cali y allá los fueteábamos, como dice, y todo. Y llegué, tanto yo allá, me vine a Cali cuando me dijo el entrenador Faustino Castillo, que había sido entrenador mío en Serie Avión, que necesitaba un arquero para irse a Girardot Fútbol Club, el equipo de segunda división. Le dije, pues que yo no he entrenado porque yo me mantengo en Buenaventura, me voy en un barco, un cuñado que es capitán, un barco pesquero, yo soñaba con el mar y fui a conocer el mar. Y me decían, pero tú así, tan niño que estás, ¿por qué? Ya le dije, porque la vida hay que aprender de todo. Y estando ahí, me dijeron, los están en Girardot. Y arranqué y me fui a Girardot. Me acuerdo que un jueves me iba a espera, y aquí a Girardot, el mismo día por la noche. Y la sorpresa fue allá cuando llegué, y allá estaba Carlos Lugo, jugaba Carlos Paz, y Willington Ortiz había acabado de irse de ahí para Millonarios. Vio Willy. Entonces llegué a Girardot y un equipo de segunda división, bueno, ahí estamos con un arquero también de Puerto Rico, Justo Pastor Molina, jugó conmigo, que tuve de conocerlo. Estaba los Pijaos, Jorge y Nemesio Hernández, que me dijo, más adelante te cuento que ha dado como 15 días que estuve con Pedro Sape, me contó la mamá, la hija de Jorge, que Jorge había muerto hacía un año en Puerto Tejada. Esos eran los paperos en Puerto Tejada, Nemesio y Jorge Hernández, muy buenos jugadores. De ahí también fue Pilo Hernández, que para mí, yo he visto un jugador con las condiciones más grandes que haya visto en el norte del Cauca, pero no como Pilo Hernández, un volante, que vos lo has oído mentar a Pilo Hernández. Y estando yo en Girardot, cuando vengo al centro veo una gran aglomeración de gente atrás de alguien y digo, ¿a quién le están pegando? ¿Qué pasa? Y era Pilo Hernández, que había llegado buscándome a mí, porque le decía, yo tengo acá un hermano que es careneño, y yo sé, pues Pilo venía de Quindío, de Armenia, el deporte de Quindío, lo han lesionado, y apenas lo lesionaron, dijo que ya no le ponía casi bola, y se fue, llegó enyesado a Girardot a buscarme. Y Pilo, como era tan técnico, había prestado un balón y había podido ese balón aún teniendo una pierna enyesada y caminaba en una cuadra y otra y hacía con el balón lo que quería y la aglomeración de gente atrás de él. De Pilo en Girardot. Y en eso llegó el doctor Hernández, que era el presidente del equipo ahí, y aterrado de ver tanta gente viendo a ese jugador con lo que hacía con el balón. Y ya me dijo que tiene, y yo no, ese es como un hermano mío. Yo toda la vida he tenido eso de que a mi raza la quiero y la he querido tanto. Y por eso, más adelante, se va a dar usted cuenta de lo que yo he venido haciendo por nuestra raza. Porque yo digo que cuando nosotros podamos hacer, no solamente por la raza, por todo el mundo, pero por la raza nuestra, porque nosotros hemos sido golpeados de una manera y otra. Y ya que tenemos con qué sobresalir, tenemos que ayudarnos unos a otros. Bueno, después de eso quiero terminar, que después de Girardot vine, me fui al Cúcuta Deportivo, estuve en Cúcuta un tiempo. De Cúcuta también vine a Quindío, con los mandos de Santa Cruz. Pero al ver la manera de que los equipos pagaban tan mal,
que cualquier cosa, primero que sacaban era el entrenador y los técnicos. Dije yo, estando acá todo el mundo me decía que me fuera para Millonario, no quise. Entonces hubo la oportunidad de que abrió la Escuela Nacional del Deporte en Cali, que dijeron que todos los que hubieran jugado fútbol que se presentaran. Y me fui, y nos presentamos como 300 de toda Colombia a la Escuela Nacional del Deporte. Pero había unos que llegaban, era como llegar a creer que eso era un juego. Y ya te crees que de 300 personas de toda Colombia terminamos 30. Yo soy de los primeros egresados de la Escuela Nacional del Deporte de Cali. Ahí nace que yo estando estudiando en la escuela me ofrecieron un contrato para irme a Ecuador, al Nacional, porque había venido gente a estudiar allá, venía un dirigente y me dijo, los necesito, porque en la escuela como había que formar un equipo, y el único, había otro arquero, el único era yo, y me ofrecieron, ya estando en la escuela, pero yo llegué y ya me había enamorado, y me casé. Me casé y le decía a mi esposa de que uno en el fútbol estaba bien 1, 2, 3 meses, pero de pronto el equipo andaba mal, me echaban, no le pagaban, y ya. Entonces yo acá ya, llegué acá, cogí aquí en Caloto un equipo llamado el 8 de septiembre, y lo hice grande, con jugadores muy buenos, pero yo llegué activo. Yo me paraba desde el arco ahí, dirigía, y fue así como el mismo América, Cali, vinieron aquí Selección Buenaventura, y aquí les damos las palizas. Y aquí comencé yo a entrenar, a jugar y a entrenar. O sea que yo era un entrenador, jugador. Así comencé yo aquí. Ya se dieron cuenta cuando yo salí ya graduado de la escuela, la liga, también me llamó la Liga del Cauca. Y así fue como comencé yo a hacer mis pininos por lo grande, manejando la selección Cauca, con jugadores como Omar Ayala, que jugó en el Deportivo Cali, como Genaro Benítez, que jugó en Millonario, y yo era asistente de ellos, preparador físico, preparador de arquero, me tocaba hacer esas funciones. Con Alzate, otro fue el Quindío. Y ahí pasaron ya, dígase, unas 13 veces que he sido entrenador, preparador de arqueros, preparador físico y técnico de la selección Cauca. Por eso me tocó ayudar a tanto jugador que lleva a la selección a recomendarlo y a llevarlo a una parte y a otra. Es así como comienzo yo y me voy a Guachené. Pero antes te cuento de Guachené alguna cosa. Guachené hoy es grande porque tenía que haber sido grande hace tiempos. Resulta que yo me fui a una conferencia a Cartagena. Y estando en Cartagena, en ese momento Caloto y Guachené era el mismo municipio. A mí me tocaba trabajar allá, en toda parte. Y se paran unos alemanes y dijeron que ellos se han andado en los Colombias, hablaba así el tipo enredado, que venía de los Nariños, de los Putumayos, de los Caucas, pero que a los Villarricas nombraron. Y dijeron, pero fuimos de una parte los Guachenés, y yo callaba esperando. Cuando dijeron, allá biotipo de deportista, Tau Tau, ahí me paré, yo dije, yo soy de allá. Yo soy de allá. Y es un orgullo escuchar la palabra de ellos así. Vine y le comenté, no, en ese momento quién era el alcalde acá en Caloto, no me acuerdo quién era. Fui a Puerto Tejada, comenté con el alcalde de Puerto Tejada. En Santander comentaba con mis compañeros que entrenaban, que lo que yo había oído, que había que ponerle mucho cuidado a todo esto, que eso era un orgullo para nosotros. Bueno, pero miren cómo es el destino, que ahora los alemanes vienen y forman escuelas acá, y los primeros jugadores que han llevado ahora son de Guachené, y hay 2 o 3 pelados que están por allá en Qatar y todo. Después de tantos tiempos analizaron y vinieron. Y ellos vinieron otra vez aquí, porque a la escuela nuestra que tenemos aquí en el crucero de Bahía, que se llama Norte del Cauca, llegaron. Y los que venían de allá nos dieron esa noticia. También aquí vinieron de Italia. Yo manejé un programa del Inter de Milán con el Deportivo Cali. Hace unos 10, 12 años que nació ese programa y lo teníamos acá. Y yo hice que se ampliara esto para estos pueblos del norte del Cauca. Estaba el doctor Marín, presidente del Cali, y me dio a mí la facultad de hacer ese trabajo. De aquí comenzamos a llevar, y aquí 2 jugadores de Guachené, los mellizos que jugaban un profesional posteriormente, fueron en tiempo gratis a conocer a Italia. Los llevaron porque ese era un programa social y los mejores deportistas se mostraban en esos niveles. Perdona que me devuelva tantas cosas, pero como es tantas cosas. A eso hemos venido. Entonces, a raíz de eso, comencé yo
Ya el Cali me nombra a mí como veedor del Deportivo Cali. Y comencé yo porque América me habían hecho unos coqueteos de que yo debía estar allá con ellos y todo. Don Hernando Ángel, que me ha querido tanto y yo lo he estimado tanto, él quiso llevarme a Boca, yo no fui porque lo que él me pagaba, pues tenía el pasaje acá y don Hernando Ángel conmigo ha sido, él dice que soy como un hijo para él, pero no me llama nada todavía, espero a ver si don Hernando de pronto se acuerda de su negrito y dice, voy a darle alguna cosa. Le llevé jugadores allá a Boca, unos pasaron, otros no. El único fue Julio Arará, que fue uno de los primeros jugadores también de que saqué de Guachiné, que pasaron por Boca y fueron arriba, jugaron. Posteriormente en Guachiné saqué a Arley Mancilla Ponzá, es el primer jugador que logré que fuera al profesionalismo de acá, a este lado. Después Vladimir Ambuila, que es pariente mío, de Guachiné, porque yo decía que lo que han hecho los alemanes, que son los conocedores del deporte en el mundo, eso había que seguirlo. Y yo tenía selecciones aquí, de campeonatos municipales, campeonatos departamentales en Cauca, y la gente me gritaba, aún en Popayán, que ¿para qué trae esos negros? Me gritaban en la tribuna a mí. Pero yo dije, estos son los que algún día lo van a valorar. Y hoy en día, gracias al Todopoderoso, el Cauca y el norte del Cauca tiene jugadores para llevar a todos lados. Y para Seña Botón, anoche Sinisterra, y aquí de Santander, estuvo aquí en Caloto también, nos hizo quedar bien. Y ahí viene Davinson, y ahí viene Jerry. Otra cosa, yo era el entrenador de Ulises Mina. Yo era entrenador de Ulises. Ulises Mina, el papá de Jerry. Yo lo llevé al Deportivo Cali, Ulises, como arquero. Él era un arquero que fue a Brasil y no quiso quedarse porque le dio miedo quedarse allá. Pero yo fui el entrenador que llevé al papá de Jerry al Deportivo Cali. Y ahí comienzo yo y sigo. Me tocaba hacer una rotación por todo el norte del Cauca. A Padilla. Llegué a Padilla y había grandes jugadores y a un torneo de selecciones departamentales. Y cogí a Padilla, eliminé acá a todos los equipos de acá y fui a Popayán y lo saqué campeón departamental, que yo le agradezco. Aquí aprovecho para decirles a Padilla, gracias, señores dirigentes de Padilla, en ese tiempo que yo estuve allá, que lo saqué campeones departamentales, por tanta atención. Nos hicieron una fiesta, un día cívico, al otro día en Padilla apareció campeones departamentales. Ahí estaba la Chichigua García en ese tiempo, y estaba Diego Rojas Quintana, que hoy en día mi alumno, que es entrenador de los arqueros de Millonarios de Padilla, sobrino de Otoniel Quintana. La Chichigua García, eso también me tocó que hiciera conmigo. Bueno, seguimos, volvemos acá a Caloto. Sí. Sí, porque tú te interesa todo esto. Sí, claro. Entonces llego acá ya con un conocimiento más, porque ya había recibido cátedra en la Escuela Nacional del Deporte. Y sigo haciendo por todo el municipio de Caloto. Yo me fui aterrado. Yo era solo monitor. Yo estaba en El Palo, en Guachené, en Caloto, en La Roleda y en todas las veredas llegaba. En una motico que compré, una motico Honda azul, que para fortuna, por aquí había como en un momento unas 6, 7 motos. Una moto muy larga, porque le enseñé a manejar a mucha gente. Y me venía de Caloto a la 1 y traía 6, 7 muchachos para no dejarlos a pie, para venir por su casa, en la moto. Porque desde ahí comienza uno a eso. Entonces empiezo yo a ver jugadores por una parte, por otra. Llegué al crucero y formamos un club con un compañero, Carlos Negret Rodríguez. Posteriormente llega otro compañero también, Leonel Muñoz, que hoy es el día el gerente del Instituto Municipal del Deporte. Te quiero decir, después de esto, de estar en todas estas trajines, me vinculo a Coldeporte Nacional como instructor. Me tocaba dictar cátedra en todo el sur, norte y todo del departamento del Cauca. Fui a Guapi a ayudar a unos Juegos de Virtual Pacífico en Guapi. Allá fui entrenador de la selección Guapi y preparador físico de todos los deportistas, de todos los deportes para los Juegos de Virtual Pacífico en Guapi, Cauca.
Para mí es un orgullo que en ese tiempo se cayó un avión de Satena y la gente de agradecimiento el 22 de diciembre me pagaron un avión privado para traerme aquí a mi casa. Señores de Guapi, no me puedo olvidar de eso. Gracias. Tarde, pero yo creo que esto les puede llegar a ustedes allá cuando los Juegos del Litoral Pacífico en el 1979-80 y yo estoy bien. Este servidor, que lo recuerdan ustedes allá en Guapi, habían jugadores muy buenos, hablé con América, pero que no había plata, no pude traerlo. Me perdonan los muchachos que en ese tiempo estaban bien. ¿Te acordás, Campas? Junto a mí, todos ustedes allá, que eran muy buenos, no pude traerlo porque yo no tenía cómo, tenía que ir a robar y en ese tiempo no había cómo traerlo y se perdió ya, pero después salieron ya jugadores ya millonarios que estaban allá de Guapi y esos jugaron acá. Entonces, esta historia que te digo de llegar acá a hacer lo que yo hice y sigo y me vengo aquí al norte del Cauca, comienzo a manejar la selección Cauca, comienzo a recomendar y comienzo a hablar con entrenadores, con exjugadores que han jugado conmigo en una parte y en otra, ayudar, y es así como comienzo yo a ver jugadores como les decía, de Arley, de Guachené, de Julio Arará, de Vladimir Ambuila, de Diego Rojas, de Arachillú García, de David Balanta, que lo llevamos, que jugó hasta ahora poquito, de Marino García, de nuestra escuela, de Célimo Polo, de un pelado WhatsApp, me olvidé el nombre por ahora, de Jorge Ambuila, le agradezco, gordito, porque de Santander. De Santander, en una selección que lo llevé a usted en 1980, lo llevé y usted lo ponía de jefe porque usted ha sido un señor jugando y ahora sigue siendo. Y le agradezco porque usted lo entrevistaron hace como un año por la televisión nacional y habló de mí. Yo lo llevé a una selección Cauca y usted era el que me cuidaba a los jugadores cuando yo tenía que ir a una parte de bonito. Y sigue ahora vinculado al deporte. Jorge Ambuila, personas honorables que día por día lo ponen a uno a no dejar esto. El deporte para mí es mi vida. La gente dice, pero ¿cómo? Yo, por ejemplo, en la pandemia pues tuve que parar. Ya me sacaron muchos puestos aquí. Ahora por la pandemia y estamos en la palestra, tenemos un muchacho que está estudiando, está manejando el grupo aquí en el Jovalí, pero sigo haciendo el trabajo con mis jugadores. Es así como ahorita tenemos un jugador de nuestras entrañas que está en gremio, Chacho Velasco, hermano de Eddie Velasco, que juega en Junior. Estuve en Tula, esta semana cuadrando las cosas allá, porque está muy bien el pelado que lo cogimos de 6 añitos, ya tiene 20, pero a 2 años está allá y va a ser una de las revelaciones de Colombia. Bueno, ahora nosotros teníamos un grupo de base de 6 años a 16 años, o sea que tenemos 3 categorías. Yo no he podido seguir, primeramente la pandemia nos fregó, segundo tuve una pequeña lesión en un pie, estoy en unas terapias, pero tenemos un muchacho que está estudiando deporte y está ayudando, y con el profesor Carlos Negré y el profesor Leonel en el crucero de Gualí estamos rehaciendo otra vez esto, y que también tenemos de al lado a Esther Mina, la mamá de Davinson, que a ella le gusta el deporte también, y como estamos ahí vecinos a menos de 1 kilómetro, también tenemos nosotros la conexión con ella, porque ella tiene mucho jugador que lo iniciamos nosotros aquí en el crucero de Gualí y están allá. Tenemos prospectos ahí en ese grupo. Estamos viendo, ahora que estamos reconstruyendo todo esto, porque es que el deporte ahora se ha ganado mucho, pero el padre de familia, oigan bien, padres de familia, no crean que porque el hijo de ustedes le da un balón ya está hecho. No. Les cuento, yo hacía veeduría al Deportivo Cali y
cuando estoy viendo la veeduría, diga que pasaban por más de unos 300 muchachos, y ¿sabes cuántos jugadores nomás lograron ellos como seleccionar y tenerlos aquí? Unos 10. Todo el pelado que juega fútbol no puede ser profesional, pero hay que apoyarlo en el deporte, porque el deporte a través de todos los tiempos es salud. Y le digo por qué. Usted ve en los pueblos, en las veredas, los padres de familia que no les gustaba el deporte, las madres de familia que no apoyaban el deporte. ¿Qué andan haciendo ahora? Caminando, trotando, porque lo primero que les dicen los médicos al padre, a la madre, a la señora gordita, tiene que caminar. Y cuando usted camina, ¿qué está haciendo? Deporte, está haciendo atletismo. Y señores, padres de familia, los que no conocen el deporte, el atletismo es la madre de todos los deportes universales. Ningún deportista, la base del deportista es hacer el atletismo, caminar, correr, saltar, eso es. Y ustedes lo que están haciendo es haciendo deporte obligado. Apoyen a sus niños, apoyen a las niñas, ya que a las mujeres también se les está abriendo un espacio, sobre todo en el fútbol. Yo ahora me lamento porque también manejé mujeres. Tenía un equipo hace unos 10 años muy bueno, en el Crucero Guarín. Un equipo que yo hablo con las muchachas y les digo, ay, si hubiera salido esto hace unos 15 años, unos 10 años, ustedes estarían ya llenas de, no de plata, pero sí de honores, porque a las jugadoras ahora recién no están ganando mal, recién se van a nivelar las cosas y van a ganar suficiente. Y el deporte te mantiene alentado. No sé cómo me vean a mí, con la edad que tengo, y todavía estoy aquí haciendo deporte, no sentado, estoy sentado hoy por esta entrevista, y porque tengo un pie con una pequeña lesión, pero esto de aquí a unos 15 días me verán ustedes en las canchas de nuevo, porque la gente que no cree que no sigo, no, yo sigo, y todavía me siento bien para esto. Para mí, el vivir bien, no la palabra de nuestra vicepresidenta, no, vivir bien es cuidarse, vivir bien es ser uno personas honorables, vivir bien es ayudar a todo el que esté al lado de uno. Yo los muchachos que he manejado, les cuento, en que ayer estaba yo en Tuluá y estábamos entrando en la cancha, estaba cuando se acaba el entreno del equipo profesional y sube uno a la tribuna, profe del pueblo y tal. Y yo, ¿y este quién es? Y sube. Y me dice, no me acuerda de mí. Yo soy Murillo, que usted me llevó a una selección Cauca y tal. Y yo le dije, ahí está Kenny, están otros de allá, que no suyo, no sé por qué, pero lo vi y vine. Eso es un agradecimiento. Lo pasé más que ayer en Tuluá, yo estaba y anoche que jugó Tuluá en Pasto, lo vi a Murillito jugando. Y digo yo, mire, ese agradecimiento de ese muchacho y que era un saludo, acordando de que yo lo llevé a una selección Cauca hace como 12 años, y me ve y viene y me saluda con esa amabilidad. Eso es, porque uno en esta profesión del deporte debe convertirse en profesor y papá. Más ahora que la situación económica día por día es más difícil. Y entre más sacrificio, señor y señora, haga usted por su hijo, mejor le va a ir. Ese hijo que usted le compre mejor guayo, ese hijo que usted lo obliga que tiene que jugar, no, llévelo paulatinamente, pero apóyelo, porque el niño necesita eso. Y ahora, como ya tenemos acá en la mente que el que juega buen fútbol va a ganar plata, nada raro tiene que su hijo sea uno de esos que reemplace a Jerry, que reemplace a Amison y que sea un Sinisterra como actualmente tenemos. O Díaz. ¿Eh? O Díaz. O que sea como Díaz, que ha pasado, que ha bregado tanto y todo. El jugador o el deportista grande nace de las partes más paupérrimas, porque cuando uno tiene sacrificio después valora lo que hace. Entonces yo les pido primero agradecerle a ustedes que han venido aquí a hacerme esta pequeña entrevista y que alguien como Alfredo y pues sí, está Alfredo y la niña Natalia que han venido, los felicito por estas cosas que ustedes andan haciendo, porque nosotros, nuestra raza, tenemos que recuperar muchas cosas, porque así nos vamos a hacer más grandes y nos vamos a conocer más. Yo le digo, ahora me olvido, pero por mi mano, lo menos unos 20 y pico de jugadores,
no me escapan de tanto que he llevado allá, y sigo llevando, y sigo mostrando, y sigo haciendo, y sigo ayudando, y he evitado que muchos de estos muchachos no cojan vicios, porque el deporte sí requiere eso, el deporte requiere cuidado, consagración, sacrificio, buena alimentación, muchachos. Señora, a sus niños, a sus niñas, háganlo que duerman bien, que coman bien, que respeten a los entrenadores, y lo más importante, que estudien a la vez, porque ahora va alternado el estudio con el deporte, porque hay muchos jugadores, compañeros míos. Yo era que le decía, yo soy primo de Jaime Orlando Dina, lo conoce todo, el periodista, y le decía a Jaime, te voy a hacer una lista de tantos jugadores que jugaron conmigo en otros equipos grandes en ese momento, y hoy me los encuentro en una situación paupérrima, viejos, sin una pensión, acabados, sin mujer, y sin hijos, muchos con hijos, pero ya los hijos los han dejado por allá, y da tristeza, jugadores que han tenido mucha fama. Entonces todo esto hay que ponerle cuidado y enseñarle a nuestros hijos que hay que estudiar, porque ¿qué hago yo con plata y ser un burro? Llega uno que no es burro y me la quita. Entonces tenemos que enseñarle al jugador, a la esposa del jugador, que se preparen, que estudien, porque ahora se manejan fortunas en los equipos que llevan jugadores de otras partes, y que no haya a decir, este jugador es un burro con plata, no, que este es un jugador intelectual, preparado y tal. Hay excepciones. Ustedes ven a James, a pesar de que en el fútbol pues él ya pero son tipos que tienen cómo vivir, y su familia, Falcao, el mismo Díaz que está comenzando, Jerry, Davinson, todos estos jugadores ya, con lo que se está ganando hoy en día, la familia, si es bien unida, van a vivir el resto de su vida sin preocupaciones y ayudar a mucha gente. Y les pido desde aquí a todos estos jugadores que me están viendo, que han pasado por mis manos, que los he recomendado, que tienen algo, que hagan algo por el deporte. Acuérdense de dónde salieron ustedes. Ayuden a las escuelas de formación en sus veredas, no sean engreídos, no sean picados, como dicen. Lleguen y saluden a toda esta gente que los ha rodeado y que los ha aplaudido, pero no pensando en que le van a pedir algo. La humildad hace grande al ser humano. Bueno, le voy a decir que no le había dicho antes. Yo cuando me iba a ir me llamaron y por unanimidad me nombraron gerente del Instituto del Deporte de Caloto. En la gerencia tuve 6 años. Hice muchas cosas. Hice un torneo de crucitero, oye, la química básica. Fui a las empresas privadas y logré hacer un torneo de selecciones del norte del Cauca, que todo el mundo dice que ese torneo, no sé, no ha habido un torneo en el norte del Cauca tan importante como ese. ¿Qué hay que pedirle a las empresas privadas que nos apoyen? Había un programa que el gobierno sacó, que las empresas sacaban una plata para el deporte, pero no sé eso cómo lo cambiaron. No esa plata que las empresas daban, que era para un fondo. Eso, porque yo llegué hasta un tiempo, llegué a sonar en Santander como que fuera gerente de esa institución, pero no sé qué pasó, que era una plata que las empresas daban para el deporte y no sé qué pasó. Eso lo acabaron, que era el comienzo de hacer unas cosas grandes. Cuando estaba formando Papelcol y Propal y todo eso, a mí me llevaron, yo fui entrenador de todos los deportes en Papelcol que llamaba. A mí me llevaron, y en el ingenio Cabaña me llevaban 5 buses a las 3 de la tarde hasta las 6 y entrenaba fútbol, hacían atletismo y todo, y participé en unos fuegos de empresas sin haber terminado Papelcol allá, y me decían que yo iba a ser la corbata más grande que iba a tener todas esas empresas en el deporte. Eso no pasó, pero yo estuve ahí y me llamaron, estuve metido en eso. Pero yo considero que si se puede comenzar a coger la empresa privada, porque es que el gobierno no podemos dejarle todo al gobierno, ahora que hay tanto problema, pero el gobierno sí oía ahora lo que dijeron, que al deporte en este año que viene le van a meter muy buenos dividendos. Esperemos que los dirigentes municipales y regionales esa plata la lleven a un término de rendimiento y en beneficio del deportista.